Pasa a vosotros, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. También enviamos un fraternal saludo de paz a todos los hermanos que nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales. Y antes de comenzar con el tema del día de hoy, déjenme felicitarlos porque el lugar se ve muy bonito, muy colorido y sí me sacó una sonrisa cuando entré. Y sé que ha sido el trabajo de todos ustedes, entonces felicidades, hermanos. Y bueno, pues como ya es costumbre para mí, ustedes saben que yo necesito ayuda, porque aunque puedan verme grande, todavía soy muy chico en las cosas de la iglesia de Dios. Ustedes conocen la Biblia mucho mejor que yo, y la verdad es que sí espero de su apoyo para la lectura de algunos versos que vamos a leer en esta tarde. Y bueno, sus comentarios también son muy importantes para mí, porque yo siempre vengo a agradecer la oportunidad que me dan de poder aprender de ustedes. Y precisamente hoy les quiero hablar de un escritor de la Biblia. Con sinceridad les confieso que sabía poco de él hasta que llegó un pequeño cuadernito a mis manos. Y la lectura de este cuaderno me hizo interesarme mucho en este escritor, en lo que decía y a seguir aprendiendo más de él. Es un escritor muy talentoso y muy importante en lo que es la conformación del Nuevo Testamento. ¿Alguien recuerda cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. Muy bien, tiene 27 libros. Pues este talentoso hombre escribió prácticamente el 50% de la segunda sección de la Biblia. Aún no les he dicho cómo se llama este escritor, pero los nombres de los libros que escribió los conocen ustedes de memoria, de eso estoy seguro. Inician con Romanos. Vamos a decirlos en orden, por favor, todos juntos. Empezamos con Romanos, primera y segunda carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda carta a los Tesalonicenses, primera y segunda carta a Timoteo, Tito y Filemón. Vamos a repetirlo nuevamente. Empezamos con Romanos, primera y segunda carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda carta a los Tesalonicenses, primera y segunda carta a Timoteo, Tito y Filemón. ¿Alguien contó cuántos libros son? Por ahí escuché la respuesta correcta. Son 13 epístolas. Epístola es, hermanos, una palabra griega que significa carta. Y seguramente alguien ya recordó quién escribió estas 13 epístolas. ¿Alguien que nos guste decir cuál es el nombre de este escritor? Muy bien, el apóstol Pablo. Por eso estas cartas se identifican precisamente con su nombre y se clasifican como las 13 epístolas paulinas. Aunque su nombre judío era Saulo, que Saulo viene de la raíz hebrea Saúl, que significa preguntado, que algunos también lo traducen como deseado o prestado. Vamos a iniciar con las lecturas en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 9. Hechos, capítulo 13, verso 9. Dice así: Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos. Hasta aquí vamos a leer únicamente. Recordemos que el libro de los Hechos lo escribió un médico griego llamado Lucas. Y aquí en Hechos
en el capítulo 13, el verso 19, ¿cómo llama Lucas a Saulo? Lo está llamando Pablo, ¿verdad? Y Pablo es un nombre que significa pequeño. Estamos recordando algunos pequeños datos biográficos de este gran hombre que se designaba a sí mismo como Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No fue uno de los 12 apóstoles, pero yo creo que sí fue el apóstol más grande de Jesucristo. Y prueba de eso es nuestra Biblia, porque en nuestras manos tenemos todo el conocimiento y toda la sabiduría que dejó Pablo plasmada para nuestra enseñanza y para nuestra edificación espiritual. Y muchos de nosotros tenemos grabados en nuestras mentes diversos versos muy conocidos de Pablo, aunque sabemos que todos los escritos de nuestra Biblia fueron inspirados divinamente por nuestro Dios. Seguramente ustedes han de recordar algunos versos bíblicos donde era llamado Saulo de Tarso, no porque Tarso fuera su apellido, sino porque nació en Tarso de Cilicia, en lo que hoy es Turquía. En esos tiempos del Imperio Romano, Tarso era una ciudad portuaria, y al tener un puerto, era una ciudad próspera, que era visitada por todo tipo de gente y era reconocida por su cultura. Imaginémonos, por ejemplo, nosotros Acapulco, una ciudad que es ampliamente visitada por los extranjeros y ampliamente conocida por su cultura. Pero en este caso también Tarso era conocida por su crecimiento intelectual. Tarso era la cuna de los hombres más sabios. De hecho, Pablo se refirió a Tarso como una ciudad no oscura ni insignificante. Pablo era también judío y él descendía de la tribu de Benjamín, pero tenía ciudadanía romana por nacimiento. En aquellos años el tener una ciudadanía romana era todo un privilegio para aquellos hombres. Vamos a ver esto en el libro de Hechos, capítulo 22, versos 27 y 28. Hechos, capítulo 22, versos 27 y 28. Dice así: y viniendo el tribuno le dijo, dime, ¿eres tú romano? Y él le dijo, sí. Y respondió el tribuno, yo con grande suma alcancé esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Aunque Pablo tenía la ciudadanía romana, era judío. Vamos a ver lo que el mismo Pablo declara sobre su linaje en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 5. Filipenses, capítulo 3, verso 5. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo. Hermanos, yo sé que es una temporada pues de mucho calor, se siente en el ambiente a veces ese bochorno, y el calor naturalmente provoca cansancio, y el cansancio nos provoca sueño. No a mí, porque yo estoy aquí delante y los nervios a mí me carcomen, pero quisiera que presten una especial atención a las palabras de Pablo, porque estas palabras no dejan ninguna duda sobre su formación. Dice, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué son los fariseos? Los fariseos eran una secta judía muy estricta en cuanto a guardar la ley de Moisés, pero no lo hacían
entendiendo y escudriñándolo a la perfección, sino que lo hacían mecánicamente. Eran hombres legalistas, que no alcanzaban a comprender el mensaje que estaba contenido en la ley de Dios. ¿Y por qué digo que los fariseos eran hombres legalistas? Porque un legalista es una persona que por encima de cualquier cosa busca aplicar la ley de forma literal, es decir, a la letra. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo es que se volvió Pablo fariseo? ¿Alguien quiere apoyarme con la lectura del libro de Hechos, capítulo 22, verso 3, por favor? Hechos, capítulo 22, verso 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley, de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy. Amén. Amén. Gracias, hermana Yosejandi. Este personaje llamado Gamaliel era un reconocido doctor de la ley, miembro del Sanedrín, el consejo de autoridad suprema de los judíos. Hermanos, ¿ustedes saben cuáles son las universidades más prestigiosas en el mundo? Hay una lista de como 10 universidades, pero las más importantes y las más relevantes son Oxford, Stanford, Harvard y la UNAM. No, no es cierto, la UNAM no. Pero esas 3 universidades son de las más importantes. Y con esto nos queda claro que no hay duda de que Pablo descendía de una familia con una solvencia económica muy vasta, porque es como si hubiera ido a una de las mejores universidades del mundo. Fue enviado a Jerusalén para ser enseñado por un hombre con un rango muy alto y distinguido, como lo es hoy un doctorado, que es el grado máximo de estudios. Además de ser un hombre instruido conforme a la ley farisea, era muy culto en muchos otros aspectos. Él mismo decía, y lo voy a leer para no mentir, dice: doy gracias a Dios que hablo más lenguas que todos vosotros. Podemos decir que Pablo entonces era un políglota. Poli quiere decir muchas y glosas quiere decir lenguas. Pero Pablo entonces era muy conocedor de muchos idiomas. Aunque ya convertido al Evangelio, decía con mucha humildad, y es un verso que en lo personal me gusta muchísimo, decía que prefería hablar 5 palabras con sentido que 10,000 palabras en una lengua desconocida. Y es lógico, porque una lengua que nadie conoce no edifica a nadie. Pero yo creo que incluso Pablo iba más allá de esto. Yo creo que Pablo también hablaba de hablar con el corazón, porque muchas veces el hombre, si quiere enaltecer en sus palabras y quiere buscar a través de ellas ser grandes, y tal vez a las personas les puede asombrar las palabras que se utilizan, pero tal vez no las entienden. Yo creo que Pablo también se refería a hablar desde el corazón, a hablar humildemente, para que el conocimiento que se tenga se pueda dar a los demás y pueda ser de edificación. Pero bueno, cerrando este breve paréntesis, ¿alguien recuerda cuál era el oficio de Pablo? ¿Nadie? Exactamente. Él se ganaba la vida fabricando tiendas de campaña. Y yo creo que en aquellos tiempos era un oficio muy necesario y de alto valor para las personas. Con estos datos biográficos podemos asegurar que Saulo de Tarso era un hombre
totalmente fanático en sus ideas, que mostraba en sus acciones un celo extremo a la ley judía, un fariseo de fariseos, como él mismo se designaba. El libro de Hechos, en su capítulo 7, nos narra que él presenció y también consintió la muerte de Esteban, que es el primer mártir de la Iglesia de Dios. Hoy no vamos a leer ese versículo, pero si usted no lo ha leído, y aunque usted lo haya leído, vuélvalo a leer, a repasar, porque es un verso y son capítulos muy hermosos que yo creo que le llegan al corazón, incluso a la persona con el corazón más duro, porque yo creo que incluso a Pablo le llegó y llegó a sentir esa muerte, muchos años después de que pasara, por supuesto. En los últimos versos de este capítulo se nos dice que los vestidos de Esteban fueron puestos como un trofeo a los pies de un mancebo Saulo. Y con la palabra mancebo debemos entender que Saulo de Tarso era un hombre muy joven, porque Eclesiastés 11:9 dice: alégrate, mancebo, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. ¿Qué edad podría haber tenido Saulo? Echando cálculos más o menos, podemos decir que unos 25 años. Y con toda esa fuerza que da la juventud, bueno, Pablo o Saulo se convirtió en un perseguidor implacable de la iglesia de Dios, buscándolos en sus casas para encarcelarlos. Y a Pablo en ese entonces no le interesaba si eran niños, mujeres, ancianos, era todo por igual. Los fariseos consideraban que los seguidores de Cristo corrompían y transgredían la ley, falseaban y pervertían el derecho, y que había que acabar con ellos a como diera lugar, porque eran enemigos de Dios. Aún así, y como les comentaba, yo creo que cuando Pablo escuchó a Esteban hablar con tanta firmeza y con convicción, y lo oyó decir casi al finalizar su discurso: duros de cerviz, incursisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Necesariamente tuvo que ver que estaba frente a un hombre de una estatura grande y con una fe y una creencia superior a la de Saulo. En ese momento su fanatismo le impidió reconocerlo y aceptar este hecho. Pero yo creo que las palabras de Esteban se quedaron muy grabadas en la mente de Pablo. A nosotros también nos llega a pasar con frecuencia, hermanos, que hay acciones que se nos graban de otras personas, aunque tal vez en el momento no podamos o no queramos reconocerlo. Y trayendo esto para nuestra enseñanza, pues ojalá que nosotros grabemos en la mente de otras personas acciones que tengan un impacto también positivo, como lo tuvo Esteban en la vida de Pablo. Pero bueno, todos ya conocemos la historia de la conversión de Saulo y es muy conmovedora. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 9, del verso 1 al 18, y si les parece yo voy a leer los primeros 9 versos, y si alguien quiere ayudarme a leer los versos del 10 al 18. Es una lectura un poco larga, pero no quisiera platicárselas y terminar omitiendo algo de esta preciosa lectura. Es el libro de Hechos, capítulo 9, del verso 1 al 18. Hechos, capítulo 9, del verso 1 al 18. Inicio con la lectura. Y Saulo,
respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, nadie veía a nadie. Disculpen, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, metiéronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Alguien que me quiera apoyar con los versos del 10 al 18, por favor? Sí, por favor. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, el cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima, para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos cerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y él le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima, dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto la vista, y levantándose fue bautizado. Amén. Amén. Gracias. Hermanos, ¿qué historia acabamos de leer? Decía el Señor Jesucristo que las palabras son espíritu y son vida. Y así es, porque nuestra mente pudo viajar a aquel lugar y a aquel momento en la historia de la vida de Pablo, en el que Cristo con autoridad doblegó y convirtió a Pablo. Y nuestro corazón, al igual que el de Pablo, también se conmueve. Yo creo que en esta lectura lo primero que debemos de resaltar para nuestra enseñanza y para nuestra edificación son 3 cosas. La primera es: ¿cuántas veces nosotros hemos cometido el error de Pablo creyendo que estamos haciendo un servicio a la obra de nuestro Dios, pero en realidad estamos oponiéndonos a Dios y ciegamente nos estamos justificando a nosotros mismos? Hay que ser muy cuidadosos con esto, hermanos.
El apóstol Lucas sabía lo fácil que es equivocarnos. Por eso nos dejó todo esto por escrito. Y la reprensión de Salomón lo confirma en Proverbios 14:12. Le voy a dar lectura. Hay camino que al hombre parece derecho, empero su fin son caminos de muerte. La segunda cosa que hay que resaltar de esta lectura es que oponerse a Dios es una cosa en la cual siempre vamos a perder. Porque Saulo desacreditó, persiguió y esparció a los seguidores de Cristo. Pero los que eran esparcidos iban por todos lados predicando el evangelio de nuestro Dios. Y esa obra iba creciendo y creciendo. Recuerdo que Jesús le había dicho en una ocasión a sus discípulos: lo que yo hago hoy, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y yo creo que Pablo después comprendió que su persecución sirvió para que el evangelio llegara a las tierras de Judea y de Samaria, reconociendo por supuesto que fue malo su actuar, pero que se contribuyó de igual forma. La tercera reflexión que es necesario hacer es que nosotros somos una arcilla, pero Dios es aquel alfarero que nos va a moldear, que va a hacer de nosotros un vaso que pueda ser digno, que va a moldear nuestra vida como moldeó la vida de Pablo, para que pueda ser usado como una herramienta útil en su obra. Y lo dice muy claramente en el verso que leímos: instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Y aquí también hay una enseñanza para nosotros, porque es importante comprender que el dolor y el sufrimiento que Dios permite, a su tiempo va a obrar para un bien mejor. Por lo tanto, en momentos buenos y en momentos malos, siempre hay que confiar en nuestro Dios. Y ahora para nuestra enseñanza, porque para eso están escritos estos 66 libros de la Biblia, quiero invitarlos a repasar rápidamente algunos rasgos de la personalidad de Pablo que lo convirtieron en un enemigo feroz de la iglesia de Dios, pero que también lo convirtieron en el más grande apóstol del Señor Jesucristo. El primero es que era un hombre laborioso, es decir, muy trabajador, diligente, aplicado en lo que hacía. En el verso que leímos decía de sí mismo: instruido estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Pablo trabajó incansablemente para destruir a los seguidores de Cristo. Dicen las Escrituras que Saulo hizo una gran persecución y respiraba amenazas y muerte contra los discípulos de Jesucristo. Y cuando se entregó a Jesucristo, conservó y mejoró esta valiosa cualidad en su persona. Hechos 20, 19 y 31 dicen: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermanos, ¿Pablo estaba sujeto a un horario para trabajar? No, lo dice claro este verso: trabajaba de día y de noche en el servicio a nuestro Dios.
las dificultades, las lágrimas, las tentaciones, las acechanzas que sufría Pablo, no lo detuvieron en esa carrera del evangelio de la fe. Y aquí hay que reflexionar y hay que preguntarnos, ¿nosotros trabajamos por el evangelio de Cristo con la misma diligencia con la que trabajó Pablo? ¿Nos mantenemos firmes aún en las dificultades y cuando llegan las lágrimas? La respuesta es personal, pero el consejo de este gran hombre es: hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Vamos con la segunda característica del carácter de Pablo, y es que era un hombre exhaustivo. Eso significa que su trabajo y sus acciones eran con un compromiso total. Cuando Saulo creyó que los discípulos eran enemigos de la ley de sus padres, se dispuso a acabar con ellos a como fuera necesario, y usó todos los medios que tuvo a su alcance. No hacía trabajos a medias ni incompletos. Pablo quería lograr un propósito. Ya los había perseguido en su propia tierra, en Jerusalén, pero ahora estaba pidiendo cartas a los sacerdotes para ir a alcanzarlos aún en Damasco, que ya no era Jerusalén, porque Damasco estaba en Siria. Era un hombre de trabajos sólidos, exhaustivos y cumplidos. ¿Y cómo fue Pablo ya convertido? Pues fue de ánimo firme, constante y en crecimiento para la obra de Dios. En la epístola de Santiago, que no la escribió Pablo, se nos dice que el hombre de doblado ánimo es inconstante en sus caminos. Hermanos, nosotros trabajamos comprometidos y en completa tensión, como nos dejó el ejemplo Pablo, o incompletos porque somos inconstantes. Nuevamente, la respuesta también es personal. Vamos a ver por último la tercera característica de Pablo, y para mí una de las más importantes, que es ese celo misionero que él tenía. Saulo no estaba conforme con guardar solo en la ley de sus padres, querían que todos los guardaran, en Jerusalén y en Damasco, y también en donde fuera preciso. Él quería que esa ley que perfeccionó con su maestro Gamaliel fuera la única ley que rigiera la conducta del ser humano. Ahora bien, después de su conversión, en 2 Corintios 11:2 nos dice: porque los celo con el celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. El celo de Saulo, fariseo, era ciego, pero el celo de Dios lo hizo un hombre tan grande como el que hoy todos conocemos y podemos admirar. Ese celo por la doctrina y por la obra es característica de nuestra personalidad. Ojalá y sí lo sea, hermanos, y que al igual que Pablo, la podamos ir perfeccionando día con día. Porque el hombre del mundo frecuentemente malgasta su tiempo teniendo celo del hombre, de sus hermanos, celos de los que son mejores, por los que tienen más, y ese no es celo de Dios. El Evangelio cambió la vida del apóstol Pablo y no la cambió a medias, lo cambió y lo perfeccionó por completo. Probablemente por este motivo
lo eligió Cristo, porque vio que en estas cualidades lo haría engrandecer a sí mismo, no, a la doctrina y también a la obra. Hermanos, hay que decir de Pablo, el fiel apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, que todo lo sufrió por amor de su Salvador y de sus hermanos. Fue perseguido por su propia nación, aún por los gentiles a los que debía de predicar. Padeció en cárceles, en azotes, en persecuciones, en pruebas, en angustias, en dolores, pero en todo eso, Pablo siempre encontró el consuelo de poder gloriarse, porque como él decía, en sus flaquezas lo fortalecía la potencia de Cristo. Al apóstol Pablo se le encomendó ser luz de los gentiles y honró ese ministerio que el Señor le encomendó hasta que la iglesia de Dios quedó formada por israelitas carnales y por israelitas espirituales, que somos nosotros. Hermanos, hay mucho que decir todavía del apóstol Pablo, y yo pretendo que esta predicación sea solo un inicio para mí, para poder ir hablándoles más de Pablo en futuras predicaciones. Pero por hoy voy a terminar con uno de los versos más conocidos por todos. Dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mi deseo es que esa corona de justicia la podamos poseer todos. Hermanos, muchas gracias por su atención y por su paciencia en mi crecimiento en esta carrera que pues realmente estoy empezando y sé que tengo mucho que mejorar. Y así como decía Pablo en alguna ocasión, pues yo también soy el más pequeño. Gracias por su atención, hermanos. Paz a vosotros.